Fernando Borroni. Comienza No se desesperen. No se desesperen. Análisis. Información en las tardes de Radio 10. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Pasaron 5 minutos de las 3 de la tarde y pensaba que cuando la situación social y económica que vivimos como país, como pueblo, como sociedad, cuando vemos que candidatos tan espantosos como Javier Milei y la verdadera candidata Victoria Villarroel y Bullrich y que no se queda atrás, cuando vemos que tienen posibilidades democráticas de acceder a una porción de poder, vemos que como que todo se va oscureciendo, ¿no? Donde la desesperanza por la realidad económica, la desesperanza por lo político se empieza a adueñar del día a día. Entonces es como que nos cambiamos los anteojos, sin querer, sin darnos cuenta. Por lo menos esto me pasa muchas veces. Que es empezar a mirar todo a través de esos lentes que no son más que el sentir de este presente. Entonces parece que son como los lentes de sol, ¿no? Todo está un poco más oscuro. Por ese sentir, por esa desilusión, por esa desesperanza. Y ayer cuando charlábamos con el padre Paco, yo le decía en un momento, bueno, ¿cómo se hace en estos momentos para construir la esperanza? Porque no es un dato menor, ¿eh? No es una cuestión romántica ni es una reflexión para Bucay. Digo, la esperanza debe formar parte de una actitud de vida. Sobre todo cuando tenemos derechos básicos garantizados. Porque es muy fácil exigirle esperanza a quienes no tienen nada. A que no tienen ni tiempo para estar esperanzados, si lo que tienen es que salir a buscar el plato de comida para sus hijos. Pero para quien tenemos la posibilidad de tener trabajo, para quien tenemos la posibilidad de tener un hogar donde descansar, la esperanza se transforma en una obligación. Porque si nosotros y nosotras, que tenemos los derechos básicos cubiertos, si nosotros no tenemos esperanza, ¿qué le queda a aquellos que realmente no tienen nada? Y que vienen luchando día a día por salir del fondo del pozo. Entonces pensaba cómo podemos multiplicarnos la esperanza hacia adentro y también contagiarla hacia afuera. Y me parece que hay algo que yo lo reflexionaba hoy en torno a un título de una canción de Ismael Serrano que se llama Porque fuimos seremos. Una canción que habla de lo que fuimos antes de la pandemia y que vamos a volver a ser. Y yo traía esa idea para lo político. Y digo, me parece una buena síntesis. Porque fuimos, porque pudimos ser, porque supimos cómo hacerlo, porque supimos construir cada uno de los ladrillos que fue construyendo esa enorme casa en común, porque supimos vivenciarlo, podemos volver a hacerlo. En una época te contaban que existía en el ideario de cada uno de nosotros una idea de país, pero que muchas generaciones no la habían vivido, no la habían hecho realidad. Por lo tanto, claro, bueno, era el mundo de los sueños. Y el mundo de los sueños y el mundo de las utopías siempre son necesarios. Lo decía Galeano, ¿no? La utopía es la excusa para seguir caminando. Y está bien, la necesitamos siempre. Ahora hay un momento en donde vos decís, che, ¿me puedes decir que algo de lo que sueño y algo de lo utópico deja de ser utópico para ser una realidad? Y la verdad es que pudimos. Cada uno elegirá en qué momento, pero yo creo que sin duda nuestra región toda pudo en lo que llamamos esos años de la patria grande. Pudimos hacerlo. Entonces, ¿qué más esperanza que aquella generada por lo que fuimos capaces de construir? Vos ya no tenés que contarle a tus hijos, a tus nietos, a tus amigos menores, a tus sobrinos, a lo que quieras, a las generaciones que nos siguen, ya no le tenés que hablar de un país que no existió. Está buenísimo cuando el mundo de la ilusión se rompe para hacer realidad o el mundo de los sueños se rompe para hacer realidad. ¿Cómo no vamos a tener esperanza si en el 2001 creíamos que era el fin de todo? Y voy a tomar algo que una vez me dijo un querido amigo y colega Gustavo Campana. Me dijo una vez, che, mirá, y yo les propongo este juego a ustedes, a todas y a todas. Imagínense un segundo imagínense. Hoy es 24 de mayo del 2003. ¿Sí? 24 de mayo del 2003. Y yo les digo por este mismo micrófono que mañana va a asumir un hombre que viene del sur argentino
que va a desendeudar la Argentina, que va a bajar un cuadro, que va a condenar a los genocidas, que va a recuperar la política y que va a empezar un proceso de politización y de transformación económica que va a cambiar radicalmente la historia del país. Y ustedes me van a decir, ¿estás loco? No el 25, si los decía el 24 de mayo del 2003. ¿Qué pasa si yo les decía, días antes de la guerra de Malvinas, que la vida de esos jóvenes, injustamente empujada hacia una guerra, por capricho, por interés político de un dictador como Galtieri, iba a ser el comienzo de un proceso que nos iba a conducir inevitablemente a la democracia? ¿Lo íbamos a pensar? No. Íbamos a pensar días antes de la unión de Evita con Perón que iba a nacer una mujer que iba a transformar la historia de la mujer en nuestra propia historia y que iba a ser el latir y el sentir y el alma mismo de toda una sociedad humilde, trabajadora. Si yo les digo que hoy son 2 o 3 días antes de la fiesta popular más grande que tuvo nuestro país, que fue el Bicentenario, y les digo, los presidentes de América Latina, todos juntos y unidos, van a caminar por nuestras avenidas y sintetizarán el contexto político más dignificante de nuestro momento como región, porque nunca hubo tanta igualdad en nuestra región como en esos años. Ustedes me dicen, es imposible. Si cuando Ignacio Lula da Silva cuando salía de lustrar botas en el puerto de San Pablo a los 8 años, en ese mismo instante, a través de un programa de radio, alguien les decía, este muchacho va a ser el presidente que va a sacar a 30 millones, literalmente, de mujeres, ancianos y niños de la pobreza. Y ustedes lo veían ahí lustrando botas. Si ustedes me decían el día que se lo llevaron a Lula preso que Lula volvía a ser presidente, si ustedes me... No, seguramente nada de eso nos iba a parecer cierto en el momento donde creímos que todo era una oscuridad. ¿Y saben qué sucedió? Por casualidad, no, porque había muchos y muchas que no veíamos que lo estaban construyendo. Y hoy hay muchos y muchas que están construyendo ese otro país, como alguna vez cantó Teresa Parodi, ese otro país que alguna vez lo soñamos y después lo vimos posible. Entonces sí, claro, que la esperanza no solamente es una obligación para que tenemos los derechos garantizados, sino que al mismo tiempo es una manera de mirar la vida. Fuimos capaces, lo vamos a volver a hacer. No importa si los instrumentos que hoy tenemos son los mejores, no importa la monstruosidad que está enfrente. Sabemos cómo pisar, sobre qué caminos pisar y con quiénes pisarlo. Bueno, vamos por ello. Vamos por ello. Una vez más, vale la pena, sí, vale la pena. Hoy pensaba, y cierro con esto, no me avivé de decirle a nuestros queridos compañeros que conducen esta radio, a Chelo, no me ocurrió decirle, este programa se debió llamar Acá no se rinde nadie. Vos sabés que sí. No importa.